buen día. Así como en el video anterior lo mencioné, ahora voy a hablar sobre la propuesta de intervención. Mi nombre es Yesenia Navarrete Rosa Jazmín. Vamos a hacer ahora ya un análisis del contexto un poco más amplio, que si bien es obvio, es la Universidad Autónoma de Baja California. Es una institución líder en la educación superior en el noroeste de México. Cuenta con diversos campus, los cuales son de Tijuana, Otay, Valle de las Palmas, Tecate, Ensenada y Mexicali. Y pues en esta investigación nos centraremos en el campus Tijuana, ubicado en Calzada Universidad número 14.418, Parque Industrial Internacional Tijuana. Nos vamos a enfocar en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con el grupo 281 de la licenciatura de Docencia de la Lengua y Literatura en la materia de Análisis Literario e Interpretación de Obras. Tenemos un objetivo para esta propuesta, la cual es emplear las actividades diseñadas adecuadamente de la propuesta de intervención para obtener resultados positivos en la mejora del rendimiento estudiantil, comprensión y atención de los contenidos de la clase. Dos objetivos específicos, los cuales son identificar los estilos de aprendizaje de cada alumno para que sea considerado en la planificación de clase y que ésta contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje, y conocer las opiniones de los estudiantes sobre las estrategias para ayudar al entendimiento escolar. Tenemos diversas actividades para esta propuesta de intervención. La primera es un diagnóstico. El diagnóstico es para saber qué es lo que piensan los alumnos sobre la clase, no específicamente sobre el docente, sino sobre la planificación de la clase y sobre las horas que tienen esta clase. La primera pregunta es de tu agrado esta materia? Solo la tengas 2 veces a la semana, pero 3 horas cada clase. ¿Por qué? Cuando el docente expone un tema durante la clase, haces nota de lo que menciona, proyecta en el pizarrón o ambas. ¿Por qué? En promedio, ¿cuánto tiempo crees que prestas atención cuando el maestro expone un tema? Esta pregunta es para saber si son conscientes de qué tanto prestan atención a la clase. Posteriormente, si en algún momento dejas de prestar atención al docente en el momento que está dando la clase, ¿qué es lo que haces? ¿Crees que debería haber un descanso entre el transcurso de la clase y por qué? ¿Te gusta la forma en que el docente imparte la clase? Porque aquí ya va específicamente sobre la planificación, no tanto en el docente, que si bien el docente es el que planifica, pero va más hacia el estilo de aprendizaje, que a lo mejor no va enfocado hacia el alumno y el docente solamente hace exposiciones orales. Es benéfico para quienes son auditivos, pero no tanto para los que son visuales o kinestésicos. ¿Consideras que la forma en que da la clase el docente es apta para tu forma de aprendizaje? ¿Por qué? Va relacionada con la pregunta anterior y es lo que mencionaba hace algunos momentos. ¿Consideras que el docente tiene una buena planificación de clase? ¿Por qué? ¿Consideras que hay otros recursos que el docente pudiera utilizar al momento de exponer un tema? ¿Por qué? Este diagnóstico serviría como base para poder saber si se tiene que realizar alguna modificación en la propuesta de intervención, que si bien algunas de estas preguntas, si no es que la mayoría, ya fueron platicadas con el grupo, no precisamente de una manera formal, de una manera informal, entre pláticas sobre la experiencia de tener 3 horas de clase, sobre la experiencia del maestro, su estilo de dar las clases, etc. Muy bien, la forma en que se valora este examen diagnóstico es con una escala de actitudes, pues simplemente para saber si participaron, si atendieron las indicaciones, si respetaron el tiempo indicado para la realización del diagnóstico, si respondieron el diagnóstico de una forma honesta y consciente, si guardaron silencio cuando finalizaron el diagnóstico para no interrumpir a los demás. Es simplemente una escala de actitudes, ya que un diagnóstico pues no se puede evaluar como tal. Posteriormente se va a hacer un test de estilo de aprendizaje. Ocupamos saber cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en el grupo. Quizás en el grupo predomina lo que es el visual kinestésico y el docente simplemente está utilizando lo que es el auditivo o el visual, o a lo mejor hay más kinestésicos que visuales, no hay auditivos, los auditivos son muy pocos.
Entonces es necesario identificar cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos para saber cómo esto influye en la planificación de las clases, que si bien a lo mejor la planificación no va adecuada para todos los estilos de aprendizaje y que es difícil, pero ya es parte del trabajo del docente tratar de adecuarla lo mejor posible. Esas son algunas preguntas de las cuales se hacen en el test. Y pues esta es la tabla de resultados de los test de canales de aprendizaje, y aquí puedes saber si eres visual, auditivo, kinestésico, sumando pues los puntos. Y pues esta actividad también se evaluaría con una escala de aptitud, ya que realmente es más para saber su participación, si atendieron las indicaciones, etc. Pues en el diagnóstico es como objetivo saber hacia dónde va la propuesta de intervención, si va bien dirigida, si el test de estilo de aprendizaje pues va a contribuir a esta propuesta de intervención. Así que en ambas se realizaría una escala de actitudes. Una actividad final que se llama el de ¿qué haría yo? Esta ya consiste en un folleto con diferentes recursos materiales didácticos en las cuales los alumnos deberán hacer con su creatividad un folleto en el que deberían de plasmar sobre cómo les gustaría que el docente en cuestión diera las clases a futuras generaciones, incluso llegando a modificar las últimas clases del curso que nosotros tomamos, que se toman. Pues en esta deben incluir distintos recursos, técnicas, instrumentos que implementarían en la planificación de clases. Si bien es muy fácil a lo mejor como alumnos quejarnos de que la planificación está mal, de que las horas no son adecuadas, de que el descanso no es el requerido, que solamente hay exposiciones, no hay práctica. Muy bien, como alumno, entonces, si fueras el docente, ¿qué es lo que harías? Como futuro docente, si llegase a presentar esta situación, ¿tú cómo lo harías? Esto es más para ser empáticos, ponernos en la situación del docente, que quizás él trata de planificar las clases lo mejor posible, pero no es posible o realmente no es a lo mejor posible adecuarse a cada alumno, y a lo mejor lo hace él en general para que la mayoría pueda tener un mayor aprendizaje. Y pues en este caso, en esta actividad de ¿qué haría yo?, el alumno entonces pondría qué es lo que haría si él fuera el docente y cómo mejoraría, o si realmente le gusta la clase, si es que lo dejaría así. Para evaluar este folleto se utilizaría una rúbrica con información del proyecto, organización de la información, el vocabulario, la ortografía y la creatividad. Se darían puntos, por así decirlo. Si tiene toda la información del folleto, 3 puntos. Si la organización está adecuada, 3 puntos. El vocabulario excelente, 3 puntos. Ortografía buena, 3 puntos, etc. Para cada una de estas actividades en general se utilizan estos recursos didácticos: hojas blancas, hojas de colores, tijeras, pegamento, plumones, marcatexto, plumón para pizarrón, colores, lápices, plumas y las hojas de actividades. Ya que debido a la contingencia, esta propuesta de intervención no se pudo llevar a cabo realmente como una clase física, es importante mencionar que lo que se tenía planeado también después de realizar todo esto era una exposición sobre cómo hacer que el estudiante mejore su rendimiento escolar. Si bien ya tenemos el problema, por así decirlo, de clases de más de 2 horas continuas, ¿cómo hacer entonces que esas 2 horas continuas sean benéficas para mí como estudiante? Este tema lamentablemente no se pudo dar debido a que, como se suspendieron las clases presenciales, no se pudo brindar esta información. Igual, este proyecto, esta investigación quedó truncada, por así decirlo, en
una teoría no se llevó a la práctica, en un futuro se puede llevar a la práctica, ya que se tiene con todas las bases para poder implementarlo. Que si bien no va a ser la única ocasión, en este caso con la materia de análisis literario e interpretación de obra, que tengamos clases de más de 2 horas o que otros alumnos tengan clases de más de 2 horas, porque va a seguir presentándose este tipo de situación, ya que para algunos no es importante, no es relevante tocar la importancia de que no haya clases de más de 2 horas continuas, porque no son realmente benéficas para el alumno. Con esto terminó el día de hoy. Realmente con la conclusión de que se valore realmente el estilo de aprendizaje de cada alumno, que la planificación tiene que estar adecuada lo mejor posible para ese estilo de aprendizaje, para que haya realmente un proceso de enseñanza-aprendizaje, que tantas horas continuas realmente no son benéficas para el estudiante, ya que nos basamos en teorías que ya fueron mencionadas anteriormente. Y si se llega a presentar este caso, en dado caso que las horas, los horarios no se acomoden, es muy importante por parte del docente y el alumno que haya una plática sobre esta situación y preguntarse entre ambos cómo hacer para que esto funcione. Tal vez más horas de práctica, unas cuantas horas de teoría, otras cuantas horas de participación, implementar diferentes recursos, diferentes actividades que pueda ayudar a que esto sea benéfico y que sea lo mejor tanto para el docente como para el alumno.